Bienvenidos amigos y amigas a este reporte de Pata Amarilla, hoy 6 de abril del 2021, a muy pocos días, quizás horas, de las elecciones del 11 de abril. Hablaremos ahora de los consensos. Esta elección es polarizada, hay confrontación, se ve, se respira, pero también es cierto que hay temas consensuales a los cuales deberíamos referirnos, poniéndolos sobre la mesa, advirtiendo de la necesidad de que estos consensos se profundicen. Claro, tendríamos que decir primero qué es un consenso. En la política es un acuerdo, es una confirmación, un punto de vista mayoritario. Consenso en política no es lo mismo que unanimidad. Dicho esto, entonces pasemos a enumerarlos. El primero, vacunar a los peruanos. Hay un consenso para que esta vacunación sea rápida, que se avance en esta tarea en los últimos meses del año 2021, que sea un plan público y que este proceso sea gratuito. Hay obviamente alguna voz discordante. Hace algunas horas el candidato Hernando de Soto ha dicho que sea la mano invisible del mercado la que vacune a los peruanos, es decir, que él no traerá las vacunas y dejará que lo haga el mercado, pero claro, no ha dicho cómo lo hará o cómo se hará, cómo se procesará, además porque hay vacunas que están en proceso de compra o ya han sido compradas. Pero en cualquier caso, el consenso es que el país se organice alrededor de un plan de vacunación lo más rápido posible, que sea dirigido por el Estado. Hay algunos temas pendientes en este tema, como por ejemplo el papel de la empresa privada. En este momento se dice que aportaría haciendo, o sea, aplicando las vacunas, y hay también ideas en el sentido que en algún momento las empresas podrían comprar, siempre dentro de este plan de vacunación. El otro es el retorno seguro a clases, un retorno que además incluye la posesión, ¿no?, de tablets para los estudiantes de la educación pública, cuidados en el sentido que no se produzcan contagios, vacunación de los profesores y sobre todo la recuperación del tiempo perdido. El tercer consenso es la entrega de alimentos a las familias más vulnerables. Se ha puesto atención sobre las ollas comunes y en general sobre el hecho de que por lo menos 3 millones de peruanos, de acuerdo a los estimados y los estudios, pasan hambre, o lo que en el lenguaje específico de este asunto se llama un problema de inseguridad alimentaria. Hay propuestas, planes, iniciativas para mejorar la atención de las ollas comunes, de los comedores populares, y sobre todo está pendiente el asunto de la transferencia de alimentos vía tarjetas, como se hace en otros países, pero esto es ya un consenso, es decir, la prestación alimentaria, la transferencia de alimentos a los más vulnerables. El cuarto consenso es el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, lo que implica una mayor disposición de recursos, mejorar la captación, el desempeño, la capacitación del personal, tener incentivos a un nivel de atención que ha sido en los últimos años muy desatendido y vaciado en la forma y en el fondo, mejorar la infraestructura. Es cierto que hay dificultades en relación al cómo y el riesgo de una falta de financiamiento, pero ese es un consenso al cual se arriba en esta campaña electoral. Quinto consenso es la reactivación de las grandes obras de inversión pública abandonadas, de los grandes proyectos de inversión. La idea es que Perú pueda pasar rápidamente a tener un 6% de inversión pública como parte del PBI, lo cual podría implicar entre 15 y 17 mil millones de soles que deban, que puedan, que se necesita gastar eficazmente en los próximos meses. Esto, claro, implica un pacto operativo entre el MEF, el Congreso, en general los gobiernos regionales y los gobiernos locales, servir, ¿no?, por supuesto con la participación de la Contraloría, pero es evidente que ahí hay un consenso en el cual se debe profundizar. El otro consenso es no forzar el reinicio de los proyectos que carecen de licencia social o que son rechazados por las comunidades. Es cierto que hay un grupo de personajes de la política comedidos sofocantes que intentaron e intentarán en la segunda vuelta de poner como un elemento de la campaña el reinicio provocador de proyectos rechazados por la población, como Conga y Tía María,
pero en general la mayoría de candidatos, salvo uno que dijo que sí reabriría estos proyectos, son respetuosos en este punto de la opinión de las comunidades y aspiran a un tratamiento distinto a las políticas de fuerza en este grave asunto que, como ustedes saben, ha motivado conflictos sociales y la muerte de las personas. El séptimo consenso es el fomento de la creación de puestos de trabajo desde la inversión privada. Es un consenso débil, pero creo que habría que recuperar su sentido básico, lo cual implica llevar adelante programas de emergencia, especialmente en el sector servicios, más créditos a las pymes y otras facilidades como aquellas de corte tributario. Subsisten dos problemas en este punto, ¿no? El cómo, ¿no? Es decir, allí se enfrentan la tesis de mantener la economía abierta, inclusive si hay una tercera ola, y abaratar el despido. Sobre esos dos puntos no hay consenso, pero en general se registra una idea mayoritaria, una confirmación mayoritaria de que es importante poner el eje de la reactivación en la actividad privada. El octavo consenso es el que se refiere a la creación de empleos temporales por parte del Estado como una medida extraordinaria que ayude a la reactivación incentivando la demanda. Y las ofertas ahí van desde 1 millón a 3 millones de empleos. Es cierto que el Perú sabe crear empleo temporal, tiene la experiencia acumulada que hoy se resume en el programa Trabaja Perú, que viene de actividades de los últimos 20 años. Quizás necesitamos en volumen 3 Trabaja Perú y mucho más descentralizado, pero es evidente que el Perú puede crear empleo temporal. Habría allí que señalar en cuánto tiempo y cuál es la participación de los gobiernos subnacionales. El noveno consenso es el que se refiere a la mejora de los sistemas de compra del Estado. Es cierto, lo escuchamos eso desde hace 20 años, ¿no? En este momento, no obstante, hay dos ideas que circulan en relación a este punto y que han sido expuestas por los candidatos. Uno es quién compra. ¿Cómo se produce una compra que no tenga, digamos, ratios de corrupción, tanto en la macro y en la micro corrupción? Es decir, cómo hacer compras transparentes y al mismo tiempo cómo ejercer un control que al mismo tiempo no impida la celeridad de la compra. Es cierto que hay que profundizar, pero registro allí un consenso respecto a mejorar el sistema de compras. Y el décimo consenso se refiere a un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la necesidad de producir una sinergia entre los dos poderes del Estado que se han enfrentado en los últimos años. Es cierto que en este punto falta la letra pequeña de la idea de un pacto. Algunos candidatos han llamado a una coalición democrática, otros han llamado a la construcción de un gobierno de ancha base, un gobierno plural. Quizás falta profundizar en el cómo, sobre qué habría que consensuar y cómo se administraría el cambio, porque sea cual fuese el resultado del proceso electoral, nuestro país demanda cambios puntuales, precisamente en los aspectos que hemos reseñado antes como objeto de consenso. De modo que, existiendo polarización y confrontación, también tenemos consensos que deberíamos reconocerlos y profundizarlos. Eso es todo por ahora, amigos. Nos seguiremos viendo. Pata amarilla.